Drama pastelero, soy madre antes que pastelera. En mi vida tengo dos profesiones, soy madre y soy pastelera. La vida no me ha tocado fácil. Cuando era muy niña, mi padre nos abandonó a mi madre y mis 4 hermanos. Crecimos llenos de carencias y sufrimos mucho. Yo me prometí que si algún día tenía hijos, no iba a permitir que por nada del mundo ellos pasaran esas mismas situaciones. Cuando crecí, quería tomarme todo el tiempo que fuera necesario para escoger un buen hombre, como compañero de vida, pero desafortunadamente a veces entre uno más escoge le va peor, y ese es mi caso. Yo me enamoré de ese hombre creyendo que sería un excelente papá. Él creció en una familia en la que su padre le dio un excelente ejemplo. El abuelo de mi hija es todo un caballero, y yo creí que mi esposo sería igual. Sin embargo, con tan solo 4 años de habernos casado, él se fue y me dejó. Para ese momento teníamos a nuestra hija con tan solo 2 años. Cuando nos abandonó, él no quería saber absolutamente nada de mí, y a la larga eso no me importaba, pero sí me dolía muchísimo que no quería saber nada de mi hija. Sin embargo, a mí la vida me había forjado un carácter fuerte. Como era la mayor de mis hermanos, me vi en la obligación desde muy niña de ayudarle a mi madre con todos los oficios de la casa y a cuidar a mis hermanos. Además, cuando estaba más grandecita, tuve que empezar a trabajar. Así que sabía cómo arreglármelas. Entonces busqué una casa más grande en arriendo, que tuviera un local más amplio porque necesitaba trabajar más duro. Contraté a una amiga que conocí en un curso de pastelería. Ella empezó a trabajar conmigo y ahí fuimos saliendo adelante las tres, porque nos ayudábamos como si fuéramos hermanas. Como la pastelería era ahí mismo en casa, podía estar pendiente de cuidar a mi hija y también de atender el negocio. Los primeros años fue muy difícil. Mi hija estaba muy pequeña y yo no quería que ella tuviera las carencias que sí tuve, así que me esforzaba por trabajar muy duro en la noche mientras que ella dormía. Generalmente trabajaba casi toda la noche, 7 u 8 horas para dejar todo listo y que mi amiga en el día solo se encargara de estar atenta de recibir a la clientela y de entregar los pedidos, mientras yo podía estar con mi pequeña. Les recuerdo que me sigan enviando sus historias porque me encanta contarlas. Y además quiero enviarle un saludo muy especial a Eli Durán, Lisette Escobar y Lourdes Amel, seguidoras que siempre están muy pendientes de mi contenido. Les envío un abracito. La historia sigue así. En tan solo 3 meses, mi niña ya cumplirá 15 años. Sin embargo, las cosas no están como me gustaría. La pastelería ha ido bajando drásticamente las ventas estos últimos años. Todos le echamos la culpa a la situación política del país, ya que debido a eso hay una recesión económica muy grande y la mayoría de negocios medianos y pequeños estamos al borde de la quiebra. Sencillamente la gente no tiene dinero para comprar. Entonces me vi en la obligación de decirle a mi empleada y amiga de toda la vida que no podía pagarle más sueldo. Me quedé sola con mi niña desde hace ya casi 8 meses. Me he esforzado mucho para que ella no tenga que estar ahí atendiendo en la pastelería, porque no me gusta. Sin embargo, hay ocasiones en las que tengo que estar en la parte de atrás haciendo producción y ella se queda atendiendo la vitrina. Pues resulta que estaba sucediendo algo muy delicado y mi hija no me había contado. Un día escuché una voz de un hombre que ya había escuchado antes, pero no lo había visto a la cara, porque siempre que llegaba yo estaba atrás, atareada. Pero como si fuera por un impulso divino, me asomé con cuidado a mirar por una cortina que divide el área de producción del área de ventas y me di cuenta que era un hombre mayor. Estaba agarrándole la mano a mi niña. No escuché bien qué le dijo en ese momento, porque prácticamente le estaba susurrando, pero ella estaba sonriendo con cara de enamorada. Yo corrí rápido a la cortina y salí a reclamarle. El hombre se asustó y me dijo: «No, señora, muchas gracias. Estaba cancelándole el pan a la niña. No se preocupe que todo está bien. Hasta luego». Y se salió casi corriendo. Mi hija se puso demasiado nerviosa, así que entendí que algo malo estaba pasando. Entonces la senté. Le dije que necesitaba que me dijera qué es lo que estaba pasando. Al principio no quería contarme nada, pero después de hacerle un interrogatorio logré que empezara a contarme. Resulta que este señor no solamente estaba yendo a ver a mi hija casi todos los días ahí en la pastelería, sino que también se comunicaba por mensajes con ella para preguntarle en qué horario ella estaría atendiendo. Así, él llegaba y se quedaba cortos espacios de tiempo para que yo no me diera cuenta.
Pero lo peor es que mi hija me dijo que ella estaba enamorada. Me dijo que él era un hombre muy especial, que la hacía sentirse amada y protegida. Y además que ella veía que él tenía las mejores intenciones, porque incluso siempre le dejaba dinero y ella me ponía ese dinero dentro del dinero de caja. Así que él estaba supuestamente ayudándonos a mantener. Que él le dijo que era un hombre viudo y que sus intenciones eran las mejores. Ay, no, yo no lo podía creer. En ese momento mi corazón latía a 1000 por hora. Sentía que se me iba a salir del pecho. Sentía un atoro en la garganta. Quería gritar tan solo de apenas pensar en que sin quererlo yo había estado exponiendo a mi pequeña. No sabía qué decirle. No tenía ni idea de cómo manejar la situación. Lo primero que pensé fue prohibirle que le hablara y decirle que la iba a encerrar, que ya no podía volver a estar ahí en la pastelería. Pero después de haberla escuchado cómo se expresaba con tanta convicción, diciendo que estaba muy enamorada y que ese hombre la tenía cautivada, no sabía si prohibirle rotundamente que se siguiera viendo con él sería lo más prudente, o eso conllevaría arrojarla más pronto a sus brazos. Lo que sí tenía muy claro es que yo solo quería estar de parte de mi hija. Por eso la abracé, le dije que no tuviera miedo, que yo siempre estaba para ella y que estaba para protegerla, que le agradecía que me contara todo lo que estaba sintiendo y todo lo que le estaba pasando, pero que debió habérmelo dicho desde antes. Ella me dijo que sintió miedo de que yo le prohibiera hablar con él, porque ya habían hablado en muchas ocasiones y él la hacía sentir una paz y una tranquilidad que ella nunca había sentido en su vida. Yo nunca le había hablado a mi hija de lo difícil que había sido mi vida y de lo fácil que fue encontrar un mal hombre como lo era su padre, que tanto nos hizo sufrir, pero nunca quise contarle porque no quería que ella guardara resentimientos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debía empezar a hablarle desde mucho antes a mi hija para que ella no cometiera los mismos errores que yo cometí. Entonces le dije que yo necesitaba hablar con ese señor, que como ella le ponía mensajes para que fuera, le escribiera y le dijera que yo quería hablar con él y en ese momento ella se daría cuenta de cuáles eran sus verdaderas intenciones, que como él era un hombre adulto sabía exactamente cómo manipularla a ella con sus palabras para conseguir lo que quería, pero que luego de obtener lo que quería se iría y nunca más la volvería a ver. Pero mi hija se ofendió. Se puso bravísima conmigo. Me dijo que no me quería ni hablar, que no entendía por qué yo no podía entender que un buen hombre se hubiera enamorado de ella, que yo estaba celosa porque ese buen hombre no se había enamorado de mí. Me dijo que no le diría que fuera y que, al contrario, le diría que no regresara ahí a la pastelería, pero que sí se seguiría viendo con él a escondidas, que si yo la encerraba, era capaz de salirse hasta por el techo de la casa si fuera necesario, pero que ella no dejaría de ver a ese hombre. En ese momento entendí que las cosas no se solucionarían fácilmente y que tendría que irme por las malas, y estaba dispuesta a pelear como fuera, con tal de salvar a mi hija de las garras de este sinvergüenza. Entonces le quité su teléfono y llamé al tipo. Le dije que pusiera la cara para hablar conmigo, que ella sabía qué es lo que estaba haciendo y que sabía que era un sinvergüenza que estaba acechando a mi niña y que yo no se lo iba a permitir, que le exigía que no regresara nunca, que iba a ir a las autoridades a ponerle una demanda. Y de verdad, así lo hice. Me fui a una comisaría a ponerle una demanda al tipo para que no pudiera acercarse a mi pastelería y mucho menos a mi hija. Pero empecé una lucha horrible con ella, porque peleaba, lloraba y discutía porque no le devolví su teléfono, porque no la dejaba salir sola ni un momento y porque estaba con ella todo el tiempo ahí en la pastelería. Otra vez tuve que empezar a trabajar en las noches para dejar lista toda la producción, de tal forma que en el día podía estar ahí atendiendo en la vitrina para que mi hija no estuviera expuesta, sino que estuviera todo el tiempo atrás, dentro de la casa. No ha sido nada fácil. Ella se ha puesto súper rebelde. El tipo obviamente se llenó de miedo porque era un acechador de menores y no volvió. Sin embargo, tuve una lucha constante con mi hija porque todo el tiempo quería escaparse para encontrar la manera de contactarse con él y de verlo. Así que tuve que tomar la difícil decisión de mudarme. Recordé que antes de ser pastelera soy madre y mi prioridad es proteger a mi hija. Es por eso
que me cambié de ciudad a una mucho más pequeña y estoy empezando desde cero con mi pastelería otra vez. Sigo en muchas discusiones con mi hija, pero busqué ayuda profesional tanto para ella como para mí. En medio de toda esta situación tan traumática que se ha convertido para mi hija, me di cuenta que yo también estoy llena de traumas que tengo que solucionar. Queridas seguidoras, en la vida nos enfrentamos a peleas que nos dejan cicatrices muy grandes que a veces requieren ayuda profesional para sanar. Es por eso que nos parecen peleas que nunca van a terminar y se repiten una y otra vez. No tengamos miedo de reconocer que tenemos traumas por resolver y busquemos la ayuda que sea necesaria para sanar.